Buenas. Hoy vamos a hablar de cómo soltar a tu ex en una relación tóxica. Fijaos, porque lo vamos a dividir en tres etapas. Primero, la detección de los problemas, por qué cuesta tanto dejarla. Y después, las soluciones, que se dividen en dos. Una primera parte de aceptación, lo que llamamos la fase de desintoxicación, y una segunda parte de cambio, lo que llamamos la fase de deshabituación. Bien, empezamos con detectar los problemas. Fijaos, cuando se empieza un duelo, siempre normalmente estamos hablando de gente que ha muerto. En este tema, no. En este tema, esa persona está viva. Esa persona a la que tú mantienes porque estás enamorado 100%. Otro problema es que no reconoce sus rasgos disfuncionales de personalidad. No sabemos, o la propia persona no sabe sus problemas de personalidad. Si estamos hablando de un trastorno límite, estamos hablando de un trastorno narcisista. El otro problema está en el enfoque en el amante, en su propio vacío, en ese sistema de recompensa del placer que se regula con dopamina, que suele ser bajo a nivel basal, es decir, de siempre insatisfecho, de siempre se aburre, y tiene que llegar esta persona a darle esa intensidad que parece que solo le puede dar esta persona, parece que las demás sea insuficiente. Hay tres tipos de creencias que son problemáticas a la hora de empezar el duelo. Fijaos, la primera creencia son las creencias de tipo irracional, lo que llamamos las distorsiones cognitivas. Se tiende a pensar que no volverá a encontrar a otra persona que le llene de esa forma. Las segundas creencias son las creencias debidas a la disonancia cognitiva, es decir, que el que te odie sin motivo o con un motivo mínimo desproporcionado, si sigue con resentimiento y te odia a lo largo de los meses de contacto cero, esto genera una disonancia cognitiva que se asocia a una confusión en el amante y a veces también a sentimientos de culpa. Y por tercero, las creencias erróneas. Aquello que habíamos puesto en un post a los que me siguen sobre los 10 mandamientos. En resumen, estaríamos hablando de pensar, por ejemplo, que una creencia errónea es que la distancia aumentará la dependencia o el cariño. Esto no es así. Una persona límite normalmente lo que hace es que lo enfría y se queda con la última emoción establecida, que suele ser la de resentimiento o la de hostilidad, la de odio. Entonces es propio que si tú dejas pasar meses, esa persona seguirá en esa emoción, a no ser que hagas otra intervención de otro tipo, más personalizada. Otra creencia errónea es que puedas ayudarlo o ayudarla. O si lo explicas mejor, cambiará. O es que me dijo un día, sobre todo al principio, que me quería, ¿no? O es que al principio todo iba bien. O la idea que tienen muchos de que el amor es lucha, es aguante, y que ya no se hace las cosas como antes, ¿no? Por amor. O que todo es justificable a través de su trastorno. Todas estas son creencias erróneas. Bien, pasamos a la parte entonces ya de las soluciones. En cuanto a las soluciones tenemos la parte de aceptación. Bien, lo que mejor funciona y que se está poniendo muy de moda es el mindfulness, es decir, un tipo de meditación. Y yo recomendaría 3 tipos de mindfulness: el de soltar, el de autocompasión y el de bondad amorosa. No hablar con ella. Si consideramos que es un tóxico, lo mejor es no recrearse hablando a todos los amigos constantemente de ella y del pasado. Intentar distanciarse de los recuerdos, no hablando lo mínimo, si es necesario, de ella. Abordar las heridas, si existen. Normalmente suele haber heridas microtraumáticas y entonces se considera adecuado el abordaje del trauma a través de 2 sistemas que hemos puesto en los posts que hemos explicado. Uno es el EMDR y otro es la metaprogramación cognitiva. Está explicado en los posts. Lo que se trata es de racionalizar la parte más emocional, hacer un abordaje emocional
a través de la reexposición por imaginación con técnicas de resincronización visual, tapping o de progresivamente irse exponiendo a un tipo de catarsis emocional, en donde hay una explosión emocional, hay un llanto, y todo esto conduce a la aceptación. A veces cuando hablamos de las primeras fases, lo que se considera un festejo, un ritual de liberación, podríamos hablar de ritual cuando estamos comparándolo, por ejemplo, con un duelo de un ser querido, funciona. Es decir, los rituales funcionan, puede ser una carta, puede ser una despedida con amigos, un viaje, de cualquier forma, un ritual siempre ayuda. Festejar la liberación, ¿no? En este caso. Luego, desidealizarla, es decir, hacer una serie de listas de las cosas positivas y negativas que tenía. Ya veremos cómo las negativas siempre serán mucho mayores. Y si vamos repitiéndolo, al final el diálogo interno se convierte en una desidealización, ¿no? Si nos faltan datos objetivos de si hay que dejar o no la relación y aún tenemos dudas de volver, hay el test que ya comenté en otro post que nos ayuda a reflexionar de forma muy objetiva, como es el BPD Relationship Test, que seguramente nos puntúe, si hemos tomado la decisión de dejarla, seguramente nos puntúe y nos refuerce en abandonar la idea de volver. Como diálogo interno también hay dos frases buenas. Una es perdonar, es decir, te perdono, pero aunque no olvide, quiero ser feliz. La otra es soy Dios, pero en el sentido no solo todopoderoso, sino todo bondadoso, y me lo voy a creer, por tanto no tengo por qué ser perfecto. La creencia errónea de que tengo, la creencia negativa de que tengo que ser perfecto, me conduce muchas veces al masoquismo y conduce al autocastigo. Por tanto, es mejor ya pensar que te tienes que cuidar y que no tienes por qué ser perfecto, porque ya lo eres en el sentido de que eres digno, ¿no? Y que tienes todas las habilidades que ya tenías antes de conocer a esa relación tóxica. Otra de las cosas que ayudan es pensar qué le dirías a un amigo que hiciera en tu situación, ¿no? Aguantar el contacto cero, sí o no, ¿no? Entonces, cuando hablamos del contacto cero, hay dos tipos de contacto cero. El contacto cero relativo, pasivo, y el contacto cero absoluto. Pensar que el relativo significa que yo no intervengo en contactar con ella, pero me dejo que pueda ella visualizar mi información. Esto es más lento, hay ciertas esperanzas, la puerta no acaba de estar cerrada y nos permite inicialmente asumir un duelo aunque sea un poco engañoso, pero nos permite asumirlo, ¿no? Y luego pasaríamos a una segunda fase. Yo recomiendo ya pasar luego a una segunda fase del contacto cero absoluto, en donde es un duelo mucho más rápido. El problema es que es más doloroso. ¿Por qué? Porque no hay esperanzas. Y muchas veces, el quitar las fantasías de control, de que nosotros podamos controlar una relación de amistad o un reencuentro, eso nos lleva a hacernos más daño. Por tanto, el contacto cero absoluto es el que se aconseja empezar tarde o temprano después de ese contacto cero relativo. Si aún existe ideación autolítica, es decir, si aún así existe ideación suicida por quitar toda la esperanza, pues convendría pensar si hay que ingresar en algún centro de psicoterapia intensiva. Luego hay otra ayuda a nivel farmacológico en esta fase de aceptación, de desintoxicación, que es a veces el uso de hipnóticos, el uso de benzodiazepinas, pero sobre todo lo más importante es establecer cuando se empiezan a necesitar las benzodiazepinas, es decir, los ansiolíticos de este tipo, sería introducir serotoninérgicos, fármacos que sean antirrumiativos. Bien, y por último, la última fase es la fase de cambio, la de deshabituación. Aquí es donde tenemos que potenciar con fármacos más dopaminérgicos y establecer objetivos a corto y largo plazo. Esos objetivos irán modulados por potenciaciones psicoestéticas, es decir, potenciación mental con el uso de potenciadores cognitivos. Ya digo que eso está explicado en algunos posts que tengo ya en Instagram.
Potenciación física, aumentando la autoestima, y potenciación y la imagen corporal, y potenciación relacional, aumentando las habilidades de proyección, es decir, lo que queremos proyectar a los demás para que nos sientan más atractivos. Y para eso es necesario que nuestra autoestima esté alta, y para eso es necesario que nos autoenamoremos nosotros mismos para poder enamorar a una siguiente persona. De acuerdo, pues todo esto, todo eso está en los posts de Instagram. Recordar, es Peter Toll 1, todo seguido. Ahí podéis encontrar todo esto un poquito más explicado a nivel más profundo. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.